Qué bueno es el Señor. Yo sé que Dios va a hacer algo aquí hoy, no porque hayas orado y me lo hayas revelado por medio de su Espíritu, siempre lo dice, pero desde que llegamos esta mañana ha estado plagado de problemas. Un problema aquí, un problema allá, y eso quiere decir que Dios va a hacer algo especial. ¿Y cuánto dan gracias al Señor? Fíjese que varios de los aires, de las unidades de aire, le dio con irse de vacaciones sin decirnos nada. Y nos quedamos con uno solo. Y así es que, por eso es que están recibiendo este calor del Espíritu Santo en esta mañana. Y fíjate, y todo tiene, en lo espiritual todo tiene un significado en lo natural también. Le damos gracias al Señor por todos y cada uno de ustedes. Y la pastora nos envió un mensaje hoy de que está muchísimo mejor. Gracias por sus oraciones. Ya pronto estará con nosotros, nos dice. Así es que seguimos, ¿verdad?, orando, porque yo sé que ya el Señor está completando esa obra. Y para los que no han venido a los servicios de oración, se lo están perdiendo. Ya este martes es el próximo, es el último que vamos a estar teniendo durante los martes. Aproveche la oportunidad. Han estado gloriosos y saque ese tiempito para conectarse, ¿verdad?, aquí con los demás en el Señor. Y ayer tuvimos una graduación de nuestra universidad, Leader Lab University. 6 estudiantes se graduaron, amén. Un aplauso para ellos. Dios es bueno, Dios es bueno. Estuvo el presidente de la universidad aquí con nosotros, nos dio un mensaje de motivación y yo sé que el Señor está tocando muchas vidas en la universidad. Y fíjense que nosotros estudiamos tanto y nos gusta estudiar y demás, y buscando en el hebreo, buscando así significados, leyendo los pasajes primero de la Biblia, de Adán y Eva, y encontré que el apellido de ellos era Pérez. Y usted me va a decir, ¿cómo es eso? Pues mira, increíble. Porque en uno de los pasajes, si tú no lo has notado, es que no has leído bien. Porque en uno dice, y que Dios le dijo, si comen de este fruto, perecerán. Chiste cruel, ¿verdad? Así es que, ese es mi exégesis del Antiguo Testamento de Génesis, en donde descubrí eso. ¿Cuántos quieren ir profundo hoy en la Escritura? 5, 6, 7, ok. Dile a tu hermano que está al lado, vamos profundo. Asegúrese que vamos profundo. En estos días he desarrollado una serie que la he titulado Manifestando al Hijo. Manifestando al Hijo. Y hoy, si Dios me permite, hablaré varios domingos de esto, ¿verdad? Si no, pues en otras ocasiones posteriores. Pero hoy vamos a estar hablando del qué de la iglesia. ¿Qué de la iglesia? Y el objetivo principal que yo tengo en el día de hoy, yo preparé esto, ¿verdad? Me inspiré y lo preparé y dice, wow, qué bueno, son 2 horas y media, quizás lo pueda reducir a 2, pero realmente el Señor me dijo que me moviera misericordia. Así que va a ser corto, se lo prometo. Aleluya. Pero el objetivo principal de esta mañana que yo quiero y que tengo en mi corazón es que podamos comprender todos y cada uno de nosotros en este día el llamado que Dios tiene en su vida. ¿Para qué Dios te llamó y te hizo? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Para qué yo estoy existiendo? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? ¿Para qué yo existo? ¿Cuál es el propósito de que yo exista?
Vamos a estar buscando primeramente en Efesios. Busque su Biblia, saque su Biblia. Si quiere sacar la electrónica, saque la electrónica. Efesios 1, el primer capítulo de Efesios. Voy a estar leyendo en el verso 9 de ese capítulo. Y dice de esta manera. Y el reloj no está contando, qué bueno, tengo 45 minutos, llevo hablando 5. Gloria a Dios. Dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Imagínese eso. Un plan que estableció de antemano. Y cuando estableció ese plan, Él dijo, en este tiempo lo voy a cumplir. Se va a cumplir así. La nueva versión, nueva Biblia viva, no la busquen, si no la tienen no la busquen, pero yo quiero decirle cómo dice. En la nueva Biblia viva dice, ese versículo dice, cuando llegue el tiempo preciso, Dios reunirá todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, bajo la cabeza que es Cristo. Imagínense, todas las cosas. Y nueva traducción viviente, dice ese mismo verso, dice, y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo, como también en la tierra. Aleluya. ¿Cuánto dan gracias al Señor por eso? Ese es el plan de Dios. Reunir todas las cosas bajo la autoridad de Jesucristo, su Hijo. Vamos a ver qué quiere decir eso y cómo se come eso. Usted sabe que la palabra iglesia no es una palabra religiosa. No tiene que ver con religión. Quizás te sorprenda, pero la palabra eclesia en griego, eclesia, lo que es simplemente es un derivado de dos cosas. Primero, de la palabra ek, de eclesia, ek, que quiere decir los que están sacados afuera o llamados. Y kaleo, que es los llamados escogidos. O sea, son que hay un grupo que se escoge, son llamados y se sacan y se utilizan. ¿Y dónde usaban eso? Pues mire, en el antiguo Imperio Romano, estos eran las personas que legislaban. Estos eran los legisladores, o sea, los que estaban a cargo de legislar para el pueblo. Así que iglesia no es una palabra religiosa inventada por Dios, sino que Dios nos está diciendo a ti que ustedes son gente que Dios llamó de un lugar, de un mundo, los llamó del montón de gente que hay en el mundo, los sacó, los escogió para legislar. Si no te alegras con eso, realmente no puedo hacer más por ti. O sea, realmente tenemos una encomienda de parte de Dios de hacer una diferencia en el mundo. Esa es la iglesia, hacer una diferencia en el mundo. Y fíjese que todos los seres humanos siempre tenemos esa insaciable sed de conocer, ¿verdad? Como yo dije hace un rato, el por qué estoy en este mundo. ¿Para qué nací? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el propósito de mi existencia?
Y llevamos por miles de años hemos estado haciendo esa pregunta. Y la respuesta varía de persona en persona. Hubo una vez unos filósofos griegos, ¿verdad?, en la antigua Grecia, Platón, Aristóteles, que esa gente escribieron y se preguntaban eso, ¿para qué yo estoy aquí? Eso se llama la teoría del todo. Eso es lo que ellos trataron de resolver, la teoría del todo. O sea, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Por qué este Dios si es bueno pasan tantas cosas malas? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Verdad? Y el propósito de Dios permanece siendo un misterio escondido para el hombre. Hay un misterio. Lo leímos que Pablo lo dice. Hay un misterio que Dios tenía y estaba escondido desde la creación. Y antes de eso, en el pasado eterno, que tú no estabas por todo esto, ni yo tampoco, Dios deliberó y decidió y diseñó ese propósito y ese plan. Te quiero decir algo, quizás te extrañe y quizás como que no te vaya a caer bien, ¿verdad? Por las cosas que tú ya sabes. Pero la cruz de Cristo no fue un plan B. ¿Qué quiero decir con eso? Que no fue que el hombre, Dios creó al hombre, era bueno, pecó, eso no, ¿verdad? Siempre eso lo escuchamos mucho. El hombre pecó, se descarrió y vino entonces, Dios dijo, ¿qué yo hago ahora? ¿Qué yo hago con el hombre? Si mira lo que hizo, lo hice bueno, se me descarrió, me voy a enviar a Jesús para que lo arregle. Eso es un plan B y eso no era el plan de Dios. Dios tenía un plan ya desde el principio de que Cristo fuera el todo en todo. De que Cristo fuera el Rey de Reyes y Señor de Señores y reinara en tu vida y reinara en la vida. Y Dios designó ese propósito de su deseo interno, ¿verdad? Y a través de toda la Biblia vemos desde Génesis y Apocalipsis hay un hilo que une. Por ejemplo, si usted entiende desde Génesis a Apocalipsis, perdón, desde Génesis hasta antes de Mateo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Jesús está ahí en todo el tiempo. Usted no lo ve directamente, pero lo ve por sombras o tipos. Lo que le llamamos tipología o sombras. Y Jesús se dejaba ver al hombre no abiertamente, sino que por sombras, pasajes, proverbios, salmos, libros proféticos, leyes. Ya ahí Jesús estaba ahí. Y por eso se dice que era sombra, ¿verdad? No era realmente la sustancia que hoy que es Cristo que la tiene tú y yo. Por eso es que tú y yo somos privilegiados hoy día. Muchas veces decimos, ay, yo quisiera tener la fe de Abraham. Ay, yo quisiera tener la fe de Josué. Pero mira, yo te quiero decir una cosa. Tú que estás sentado ahí, el menos que tiene fe, tiene más fe que Abraham. El menos fe que tiene más fe que Josué. Porque ellos lo que tenían simplemente era una sombra de lo que había que venir. Usted tiene a Jesús en tu corazón y tienes al Espíritu Santo que te guía. Tú tienes mucho más que ellos. Y por eso debes sentirte privilegiado. Amén. Quizás podemos haber aprendido en nuestra historia y en nuestro caminar cristiano, ver a través de muchos años, porque yo sé que muchos de ustedes llevan mucho tiempo en los caminos del Señor, en otros lugares, no todos son recién convertidos, pero muchas veces hemos escuchado que la iglesia existe para justificación por medio de la fe, por ejemplo, o que la iglesia existe para santificación. O que la iglesia existe por el bautismo, que es lo más importante, el bautismo. Hasta muchas de ellas se llaman bautistas, porque para ellos el bautismo es lo más importante. Algunas, como las pentecostales,
los dones es lo más importante. Y existe porque los dones existen. Otros existen en alabanza y adoración. Todo es alabanza, todo es adoración. Existimos para alabar, existimos para adorar. Eso es parte. Pero hoy te voy a decir esta mañana que ese no es nuestro fin. Ese no es nuestro propósito. O sea, tú no estás aquí solamente para adorar. Eso es simplemente un producto de la vida de Cristo en ti, del Espíritu Santo, que nos hace adorar. Pero vamos a ver que Dios te llamó con un propósito mayor que ese. Otros creen que el sacerdocio, hasta justicia social. Muchas iglesias se envuelven en justicia social. Y si vamos a ayudar las causas, ¿verdad? Que están aquí malas en el mundo, la pobreza, el hambre, y se envuelven en eso, y ese es todo mi fin. Otros creen que las misiones, aunque son buenas, son parte del cristianismo, las misiones. Pero ese no fue el fin real de la iglesia. Eso no fue lo que Dios tenía creado para la iglesia como tal. Está también el evangelismo. Muchos creen que la iglesia existe solamente para evangelizar, para decir cuántos alaban al Señor y alzan sus manos. Mira que muchos millones, oh, qué bueno, oh, gracias a Dios. Eso es parte de la iglesia, pero eso no fue el fin que Dios creó a la iglesia. Hasta muchas otras cosas como batalla espiritual y demás. Esas son consecuencias de estar en la iglesia, de las labores y de lo que se hace. Pero el fin primordial vamos a ver que es otro. Lo que Dios tenía planificado para ti y para mí como iglesia es diferente. ¿Y cuál es la respuesta, pastor? ¿Cuál es la respuesta? Pues mira, la respuesta se llama el propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios, que Pablo lo explica en las cartas a las diferentes iglesias, a Colosenses, a Éfeso, a diferentes iglesias. ¿Y en qué consiste este propósito? Pues mira, vamos a buscar Efesios 3, del verso 8 al 10. Efesios 3. Y vamos a ver lo que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso con relación a eso. Le dice, aunque soy el menos digno del pueblo de Dios. ¿Sabe por qué era el menos digno? Porque Pablo perseguía a la iglesia y él mataba a cristianos. Y él los metía presos y la iglesia tenía miedo de él. Y él ahora, siendo un apóstol llamado por Dios aparte, dice que él es el menos digno, ¿verdad? Y continúa diciendo, por su gracia, él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Esa fue la labor de Pablo, contarle a los gentiles, al pueblo que no tenía esperanza, al pueblo que no tenía nada que ver con Dios, el contarle estos tesoros que están a disposición de ellos cuando creen en Cristo. Y dice el 9, y fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. O sea, que esto no fue un plan B, sino que Dios desde el comienzo, desde la creación, desde que antes tú inclusive nacieses, Dios ya había dispuesto un plan, había hecho un blueprint, había hecho un plan, pero no estaba disponible para todo el mundo. Estaba oculto. Y dice la escritura anterior que era hasta que Él fuera el tiempo preciso. Y dice el 10. Y el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia. Aleluya. Utilizarte a ti, amado.
Ese era el plan de Dios, utilizarte a ti, a la iglesia, para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. O sea, que el Espíritu Santo a ti, la iglesia, te va a dar la sabiduría, te va a dar el entendimiento para que tú muestres al mundo eso. A todos los gobernantes, autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. O sea, que a todo ese ambiente que hay allá afuera, que quiere dominar al mundo, que quiere atar al mundo, lo quiere atar en costumbres, lo quiere atar en tendencias, lo quiere atar en filosofías del mundo. Usted como iglesia tiene la sabiduría de Dios por medio del Espíritu Santo para mostrarle a ellos realmente cómo es que se vive. Por eso, cuando tú estás en tu lugar de trabajo, cuando tú estás en donde en tu ambiente, en tu negocio y demás, realmente tú estás ahí brillando y la gente ve en ti a Cristo. Y van a venir situaciones en donde tú tienes que florecer en ese ambiente. Tienes que dejar ver a Cristo cuando hay presión, cuando hay situaciones imposibles, cuando el mundo se empieza, la gente empieza, porque tú sabes una cosa, yo estaba hablando con un hermano ayer que vino a la graduación y él me estaba contando su testimonio y su hija se ahogó en Puerto Rico, nació aquí, se fue de vacaciones y se ahogó allá en un río y eso lo trajo el Señor hace 3 años atrás. Y yo decía, wow, está tremendo eso. Y entonces me decía, porque es que la gente hoy día, estábamos hablando de su trabajo, de que la gente no tiene paciencia. Y la gente, como dicen en mi país, en Puerto Rico, la gente prende de medio maniguetazo. Usted sabe de dónde viene eso, ¿verdad? De los carros antiguos, que tú le dabas manigueta para que prendieran. Pero antes no era tan fácil, había que darle unas cuantas. Pero si el carro, con media que tú le dieras, prendía, ese estaba fenómeno. Y la gente está así. De cualquier cosita, no importa lo que pase en tu trabajo o en tu lugar, cualquier cosa, la gente explota. Y sale con cosas que tú ni te imaginas. Dios, pero ¿de dónde salió este con eso? ¿Qué es eso? Y es que la gente está estresada allá afuera. Y tú como iglesia, entonces, tienes que mostrar diferente. Tienes que mostrar que en medio de ese problema, en medio de esa presión, en medio de esa situación, tú estás confiando en Él. Y diciendo, y si Él lo hizo ayer, lo hace hoy. Él lo hizo una vez, lo va a hacer otra vez. No tengo duda de eso. Él me va a sacar de esto. Él me sacó una vez, así que me va a sacar nuevamente. Y todo el mundo va a ver esa paz, como dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque la gente no entiende porque tú tienes paz cuando tus hijos están enfermos. ¿Por qué tú tienes paz cuando el jefe está por botarte? Porque la cogió contigo. Tú tienes paz cuando el carro se te rompió o el aire acondicionado se te rompió. ¿Por qué? Porque tú sabes en quién estás confiando. Tú sabes en quién confía. Y como dice Pablo, el propósito de Dios con todo esto, como dice el 10, verso 10, era utilizarte a ti, la iglesia, para mostrar esa amplia variedad de sabiduría a todos los gobernantes, a todas las autoridades, a todos los que te rodean, a tus jefes, a todos esos que están contigo, que trabajan. A todo eso tú le vas a mostrar la grandeza de la sabiduría de Dios. Tú actuando por medio de Cristo. Y el verso 11 dice, y ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. En el 9 dice, fue elegido para explicarles. En la Biblia,
En la Biblia de las Américas dice, y sacar a luz. O sea, fue elegido para sacar a la luz. En la nueva versión internacional dice hacer entender. Y otras dicen aclarar. O sea, que el propósito de Dios con todo esto, tú fuiste elegido para sacar ese misterio de Dios, que es Cristo en ti, gloria. No esperanza de gloria, esperanza es cuando tú todavía no tienes a Cristo. Pero cuando tú tienes a Cristo, ya tú tienes la gloria dentro de ti, por medio del Espíritu Santo. Amén. Y su propósito eterno se expresa a través de la voluntad amorosa, ¿verdad?, del Padre, en hacerse conocer a través del Hijo. Y la iglesia es el que lo hace. Tú sabes que no hay otra manera que la gente pueda conocer a Cristo sino a través de ti. No la busques. No hay otra manera. Él eligió desde el principio. Le dijo, yo voy a dejar ver a mi Hijo a través de esta iglesia que compré con mi sangre. A esta iglesia que yo he limpiado, a esta gente que yo he llamado de las tinieblas a la luz, esta gente que yo he llamado del mundo pecaminoso, de este mundo que está perdido, que este mundo que no sabe para dónde va. Yo he elegido gente y yo he dicho, este me va a servir, este me va a servir, se me va a dejar ver a mi hijo, Eso es lo que Dios hizo. Te escogió con ese propósito de que tú pudieras reflejar a Cristo donde quiera que fuera. Y ese es el origen del propósito eterno de Dios. Nace de la voluntad de Dios. No fue un capricho de Dios. No fue como dije, no es un plan B que Dios tenía con Cristo. Era el plan desde el principio de que el hombre reflejara la naturaleza del Padre. Usted sabe que Jesús dice que el que ha visto a mí ha visto al Padre, le decía a los discípulos. O sea, que el Padre nadie lo ha visto, ni en tiempos de antes de Cristo. Nadie había visto al Padre. Ahora, cuando Cristo viene, que es el mismo Dios hecho carne, entonces se deja ver al mundo. Y por eso él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como yo soy, es el Padre. Y como yo soy, la iglesia es. Esa es la labor de la iglesia, ser como Cristo. ¿Para qué? Para que la gente vea cómo es Dios. Cómo es que Dios opera. Cómo es que Dios perdona. Cómo es que Dios tiene fe. Cómo es que Dios sigue hacia adelante. Y eso es lo que Él quiere en tu vida en esta mañana. Y la iglesia es el medio que Dios escogió para que Cristo llene todo de su gloria a través de la iglesia. Él va a llenar el mundo de su gloria, va a llenar el mundo de su trabajo. Donde tú estás, tú vas a influenciar otras vidas. Donde tú estás, tú vas a contagiar a otros. Donde tú estás, otros vendrán a ti buscando consuelo. Donde tú estás, otros vendrán a ti buscando echar hacia adelante y salir de donde están. Y fíjense que ahora, en el mes de septiembre, a principios de septiembre comienzan nuestros grupos pequeños, nuestros grupos vida. Y es el lugar perfecto de comunión para ser transformado. Es el lugar en donde Dios comienza a usarte. Es el lugar, los grupos vida, es el lugar donde Dios comienza a trabajar en ti, a libertarte de miedos, a libertarte de temores, a libertarte de cosas que tienes en el pasado. Y ahí es que quizás comienzas a hacer tu primera oración en público. Ahí es que quizás comienzas
y lees tu primer verso frente a gente. Ahí es donde tú comienzas a desarrollarte y Dios comienza a usarte. Ese es el propósito de estos grupos. Así que comienzan en septiembre. Vamos a tener el rally en agosto 31, así que por favor, inscríbete, porque yo sé que va a ser de bendición. Y los hombres van a tener un grupo aparte de hombres. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos hombres dan gloria a Dios por eso? Porque siempre es de mujeres. Sí, porque las mujeres son las más que buscan. Dicen por ahí. Eso dicen. Pero vamos a tener ese grupo una vez al mes para comenzar. Y yo sé que Dios nos va a utilizar de manera especial. Ahora, ¿cuál es el motivo principal de este propósito eterno de Dios? Simple. El motivo principal para que fuimos creados es para que podamos manifestar la esencia del Padre, a Dios en todo lo que hacemos. ¿Tú te imaginas que hayan abogados que manifiesten la gloria de Dios, la naturaleza de Dios? Es más, déjame ponerle un ejemplo más real. Y por favor, si hay algún vendedor de autos usados, que me perdone, no lo hago con intención. Pero usted sabe que si todos los vendedores de carros usados fueran hijos de Dios y reflejaran a Cristo, esto sería un paraíso. Porque usted va en confianza. ¿Cuánto vale este? Me lo llevo, qué lindo está. Y él diciéndote lo bueno que está. Y tú lo vas a creer porque él es un hijo de Dios. Amén. Imagínense que en distintos trabajos la gente sea gente de Dios. Este hombre que yo estaba hablando, que les conté que su hija murió, estuvimos hablando anoche y él me decía que en su trabajo, él es creyente por 3 años nada más. Y él me estaba contando y me decía que en su trabajo, cuando él comenzó ese lugar, la gente era de cara larga, ¿no? Llegaban, no decían buenos días ni nada, y eso era como que, tú sabes, yo estoy aquí para trabajar, no me pregunte nada. Y él me dice que poco a poco el ambiente fue cambiando, que la gente ya es más amable, la gente ya dice buenos días, ¿cómo te puedo ayudar? Y yo le digo, bueno, lo que pasa es que hay una presencia de Dios en ese lugar que eres tú. Tú estás cambiando el ambiente. Tú estás trayendo paz en ese lugar. Tú estás trayendo una atmósfera diferente. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere de donde tú estés, no importa donde tú estés, especialmente en reuniones de familia. ¿Sabe cómo es? En reuniones de familia, que eso es a puño limpio, se puede decir, en muchos sitios. Pero usted va a llegar con su paz, a transmitir esa paz y esa confianza a los tuyos, a tu gente. Y eso, usted cambia el ambiente con eso. Así que la actividad primaria tuya como hijo de Dios y como llamado fuera para gobernar es manifestar la vida de Cristo en todo lo que haces, en mi entorno y en todo, para que Cristo sea visto todo el tiempo en todo lo que tú haces. Ahora, ¿sabías que la salvación, como la conocemos, ¿verdad? La salvación no era el propósito de Dios principal, que tú te salvaras. Fíjese que yo no sé si tú lo has pensado, pero yo pensé en una ocasión, yo decía, wow,
tú naces en esta tierra, pasas 20,000 problemas, vicisitudes, enfermedades, pasas problemas con la familia, problemas en el trabajo, problemas en todo lugar, para después decir que te salva e irte al cielo. Yo digo, wow, pero Señor, ¿por qué llévame al cielo desde el principio? Yo tenía un pastor que una vez hizo esto, en una iglesia antes que iba, que él decía, venga, le llamó a todo el mundo, vamos aquí al altar. Entonces estaba en el altar y le dijo, yo ahora tengo un revólver en mis manos. Y yo le voy a pegar un tiro a cada uno para irnos al cielo todos. Lo que le quería probar era que realmente el propósito de Dios para tu vida en la salvación no fue que te fuiste al cielo. Yo le digo, Señor, si ese fue el propósito, por favor, pero ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué me haces pasar por todo esto? Porque ese no es el propósito de Dios. La salvación es otra cosa, vamos a ver. En Colosenses 1, 26 al 27, yo voy a leer de la Biblia de las Américas, usted ve la que tenga acá. Pero dice Pablo a los colosenses, le dice, de la cual fui hecho ministro, está hablando de la palabra, ¿verdad? Del Evangelio. Del cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas. Pero ahora, dice Pablo, pero ahora, cuando Cristo vino y resucitó y murió, pero ahora he sido manifestado a sus santos. O sea que este misterio oculto de que Cristo iba a reinar en los corazones de las vidas, como reina en tu corazón en esta mañana, eso estaba oculto antes de Cristo. Eso no, como dije, en el Antiguo Testamento lo que eran tipos y sombras de Cristo. Pero ese misterio de que el Espíritu Santo podía venir a tu vida y podía reinar y te podía guiar, eso es un privilegio que solamente tú tienes, amado, en esta época. Para los padres del Evangelio, de la palabra, para aquellas patriarcas, si podemos decirlo así, ellos no tenían ese privilegio. El Espíritu Santo iba y venía y hacía algo temporero en las vidas. Inspiraba canciones, inspiraba palabras, profecía, pero era temporero. Ahora tú tienes el Espíritu Santo permanente contigo. Sí. Yo no sé, yo creo que no han entendido. Yo llevo hablando media hora aquí, yo creo que ustedes no han entendido todavía. Tú tienes ese Espíritu Santo que va contigo y tú le dices, Espíritu Santo, ¿qué yo hago en este momento? ¿Qué yo hago en esta situación? Yo no sé qué hacer en este momento, no sé qué contestar, no sé cómo voy a actuar. Y Él te va a decir, tú vas a escuchar esa voz que te va a decir, no lo hagas o lo hazlo. O te va a decir, vete adelante o detente. Así que tú tienes ese privilegio. O sea que Dios te salvó para que manifestaras a Cristo y la vida de Cristo en tu entorno, donde tú quieras que estás. Y que todos puedan ver a Jesús y saber que tienen una esperanza. Que no tienen que seguir comportándose como están, que no tienen que seguir con el mal genio como están, que no tienen que seguir con la carga como están, sino que hay una esperanza. Ahora, ¿cuál es nuestro papel como creyente? En Colosenses 3, del 1 al 4, Pablo les dice que ya han resucitado con Cristo. Busquen entonces las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pero ustedes han muerto y su vida está escondida con Dios. Cuando Cristo, oyen esto, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria.
Eso quiere decir que busquemos las cosas de arriba, o sea, lo espiritual. Porque lo que quiere decir esto, amado, es que dejemos de estar pendientes a cuál es la nueva tendencia de TikTok, por favor. Vamos a dejar de estar pendientes a qué es lo último en Facebook. Yo lo veo también, pero no estoy pendiente a cuál es lo último. No estemos pendientes realmente a lo que el mundo está diciendo, que es la moda. La moda tuya es Cristo en ti, tocando a las personas, impartiendo el amor de Dios. Esa es la moda tuya. Que nadie te venga a imponer a ti como iglesia cosas de afuera que la gente se inventan como cosas del último grito, cuando ya tú tienes, el grito tuyo es un grito de alabanza y adoración, de que Cristo reina en ti, de que tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece, no importa la circunstancia, no importa el proceso que estés pasando, Dios está contigo y te va a sacar hacia adelante. Si lo hizo una vez, ¿no lo va a hacer otra vez? Amén, gloria al nombre de Jesús. Así que realmente tenemos la vida como propósito de la manifestación de este propósito eterno de Dios, que era que Cristo reinara en todo el mundo. Ahora, debo vivir con conciencia, ¿verdad? Realmente entendiendo lo que Dios quería para nosotros desde el principio. Que no se manifestó antes porque no era el tiempo. Porque hasta que Cristo no viniera, muriera y resucitara, entonces el propósito se iba a cumplir. Porque el Espíritu Santo iba a venir. Y cuando el Espíritu Santo viniera, ese Espíritu Santo iba a tomar tu vida. Iba a estar contigo todo el día, toda la noche, guiándote a donde quiera que tú fueras. No importa dónde tú estuvieras aquí o estuvieras allá. No importa, Él estaba contigo y ese fue su propósito eterno. Desde el principio, desde que mucho antes que tú nacieses. Yo quiero que te pongas de pie, amado. Le doy gracias al Señor y a todos ustedes por haber estado aquí en esta mañana con este calor. La verdad que les doy lo considero muchísimo, amado. En Efesios 1, 17 y 18, Pablo ora de la siguiente manera. Y así yo oro en esta mañana para ustedes. Decía Pablo, pido que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Ese es mi deseo, que cada uno de ustedes reciba y aumente su espíritu de revelación y de discernimiento para que lo conozcan mejor a Él. Y dice Pablo, y pido también que les sean alumbrados los ojos del corazón para que sepan qué esperanza Él nos ha llamado. Para que tú entiendas ese llamado que Dios ha hecho en tu vida. ¿Cuál es esa herencia? Si tú estás en este lugar y tú nunca has hecho una decisión por Cristo, este es el momento en donde Cristo te dice y te llama. Dice, quiero sacarte del mundo de las tinieblas y traerte a la iglesia para que reflejes mi gloria. Y si hay alguien aquí que nunca le ha hecho su vida a Cristo, yo quiero ver tu mano porque quiero orar por ti. Quiero que Cristo sea el Rey de tu vida y el Señor de señores. Y que todo lo que tú hagas refleje la naturaleza del Padre, que ese es su plan perfecto. Era su propósito eterno. Y quizás le diste un día el corazón al Señor, pero no has podido vivir conforme a su palabra. Has tenido luchas, has tenido problemas,
no has podido reflejar la gloria de Dios en tu vida, pues yo quiero orar por ti, para que reflejes la gloria de Dios. Y pedimos espíritu de sabiduría y revelación para ustedes en esta mañana, para que conozcan esa esperanza por la que Dios te llamó, que no te llamó del mundo simplemente para que vinieras aquí a la iglesia y te dijeran cristiano. No. Había algo mayor, que era que reflejaras esa esencia del Espíritu Santo en tu vida. Mientras cantamos, puedes venir al frente, vamos a orar para que ese espíritu de sabiduría y revelación se haga real en tu vida y tú puedas conocerlo más aún todavía. Aleluya.